Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio virtual de aprendizaje y educación continua en ciencias de la salud. Les damos la más cordial bienvenida. Y a nombre de la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Nacional de Competencias Laborales, a nombre también de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud por México, les damos la más cordial bienvenida. En esta tarde tenemos una actividad muy importante que se acerca de la sesión clínica sobre la temática del síndrome de HELP, que lo abordará nuestro ponente, el doctor Abraham Flores Peredo, el cual voy a hacer lectura de su semblanza curricular. El doctor Abraham Flores Peredo es doctor en educación por la Universidad José Vasconcelos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Cuenta con la maestría en ciencias de la educación con especialidad en educación regular por la Universidad Mesoamericana. Es licenciado en enfermería por la Universidad Autónoma Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Cuenta con un curso postbásico en enfermería en unidad de cuidados intensivos en el Hospital General del Iste de Jalapa, Veracruz. Miembro de la Asociación Veracruzana de Enfermería en Terapia Intensiva, Asociación Civil. Cuenta con un diplomado en marketing médico por el Centro Interactivo de Capacitación Empresarial en Villahermosa, Tabasco. Es técnico en urgencias y emergencias médicas por la Cruz Roja Mexicana Delegación Jalapa. Técnico en urgencias y emergencias médicas por el Hospital General de Guadalajara, Jalisco. Parte de su experiencia laboral ha sido enfermero en área de hospitalización, urgencias y unidad de cuidados intensivos del ISSSTE de Jalapa, Veracruz. Enfermero en área de cuidados intensivos obstétricos del Hospital General de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Veracruzana. Delegado para Sharing Mexicana, SADCB de Villahermosa, Tabasco. Gerente de capacitación en líneas de alta especialidad, hospitales de segundo y tercer nivel, unidad médica especializada a nivel institucional para Bayen Sharing Farm. Actualmente jubilado por el Instituto Mexicano de Seguro Social. Parte de su experiencia docente, actualmente es docente de tiempo completo en la licenciatura en enfermería en la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Docente en la licenciatura en enfermería en la Universidad del Sur en Tuxtla Gutiérrez. Instructor de la Escuela de Formación de Técnicos en Urgencias Médicas en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Gerente de capacitación en líneas oncología, hematología y neurología en programas de hemofilia, esclerosis múltiple, hepatocarcinoma y carcinoma renal para BioSharing Pharma en hospitales de segundo y tercer nivel del IMSS, ISSSTE, ISTECH y DIF. Cuenta con la certificación médica en capacitación para BioSharing Pharma en ginecobstetricia en Madrid, España, del año 2002, cardiovascular en La Habana, Cuba, 2004, traumatología en Paraguay, 2007, hematología, oncología y neurología en Foz do Iguazú, Brasil, 2007. Asesor también docente interno del Instituto Mexicano para Paramédicos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Vaya, es vasto el currículum de nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy, el cual nos va a compartir el tema de síndrome de HELP. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación y compartirnos tan importante tema. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias también por la presentación. ¿Verdad? Dicen que ya, pues ya nos conocemos por ahí en algunas otras sesiones. Realmente agradezco nuevamente pues el que nos consideren para poder pues participar en estas sesiones clínicas que realmente de manera personal yo considero que como profesionales de la salud, ¿verdad? Dicen que de siempre debemos de estar actualizándonos y siempre debemos de estar recibiendo educación enfermera continua, pues también desde que somos estudiantes y si somos profesionales, si ya trabajamos en una institución, pues es importante el seguirnos actualizando. Pues vamos a compartir pantalla. Por favor, les pido de la manera más atenta y también respetuosa, si me pueden indicar si ven la pantalla, si ven la presentación, para que mi persona pueda iniciar con la presentación. Ya está en línea, maestro. Ok, muchas gracias, doctor. También agradecemos a la red Conocer de Educación Enfermera Continua, que pues, ¿verdad? Muy acertadamente programa estas sesiones clínicas, programa talleres teórico-prácticos, etcétera, siempre en beneficio de la educación y también de la preparación enfermera. Pues muy buenas tardes. También agradecemos que tomen en cuenta
a la licenciatura en enfermería en la Universidad Mesoamericana, en la cual mi persona es docente, ¿verdad? Por ahí también algunos alumnos, alumnas de la Universidad Mesoamericana también sean bienvenidos. También les doy la bienvenida por ahí a los alumnos y alumnas de la licenciatura en enfermería y obstetricia de la Universidad Benito Juárez, con sede en Ocosingo. También damos la bienvenida por ahí a compañeros profesionistas de las diferentes instituciones de salud, llámese IMSS, llámese ISSSTE, el ISSSTE aquí en la ciudad de San Cristóbal, las Casas Chiapas, la Secretaría de Salud, Hospital de las Culturas, Hospital de Comitán. Por allá también les damos la bienvenida, ¿verdad? Y también algunos compañeros de los diferentes centros de salud. Comentaba yo hace unos momentos que realmente yo valoro y considero muy importante, que como profesionales de la salud, ¿verdad? Tengamos por bien pues el mostrar ese interés de poder recibir pues conocimiento. Siempre el conocimiento nos favorece. Por ahí a mí me gusta comentar una frase, que el conocimiento empodera. ¿Y por qué empodera? ¿Por qué? Por lo que a lo mejor yo no sé, pues con el conocimiento ahora lo sé, y si ahora lo sé, eso me hace ser diferente. De ahí la importancia de estarnos formando. Ok. Bueno, pues hoy vamos a abordar un tema al cual he titulado Conociendo el síndrome de HELP, el problema desde la raíz. Recordemos que es un tema de interés en el área de formación de ginecobstetricia y también en el área de formación de materno-infantil. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de una persona, sino que estamos hablando de un binomio, el binomio madre-hijo. Recordemos, al hablar de este título, recordemos que al hablar del síndrome, pues se entiende como el conjunto de signos y síntomas que se presentan en alguna condición. Y es importante también entender que para que se presente un problema, pues tuvo que haber un origen, tuvo que haber una raíz, una causa. ¿Para qué? Para que después se manifieste y pueda presentar algunos eventos. Ok, por ahí quise utilizar para poder entrar en materia. Por ahí dicen que hubo un grupo por allá inglés, ¿verdad? Que a lo mejor, no sé si ustedes en alguna ocasión lo han escuchado, que son los Beatles, ¿verdad? Y los Beatles dicen que ellos pues crearon un álbum al cual le titularon Help. Y yo quisiera utilizar este disco, también este nombre. Recordemos que al hablar de las personas que hablan bien inglés, al hablar de help, el help tiene un significado. No, quiero aclarar, no que ahorita este significado lo quiera relacionar con el tema, pero quiero utilizarlo como introductorio. Help, al hablar de help en inglés, significa ayuda, ¿verdad? Y al hablar de este concepto, quisiera hacer una pregunta. Yo creo que al hablar del 100% de compañeros, compañeras, alumnos, alumnas que estamos en esta sesión, ¿estaríamos dispuestos a ayudar y dispuestas a ayudar a alguien que su vida está en peligro? ¿Verdad? Yo los invito a reflexionar un poquito en este cuestionamiento, en esta pregunta. ¿Realmente estaríamos dispuestos o dispuestas a ayudar a alguien que su vida está en peligro? Yo considero que el 100% de los que estamos en esta sesión, la respuesta sería positiva. ¿Por qué? Porque el área de nuestra formación, al hablar de la enfermería, ¿verdad? Nos forman ¿para qué? Para preservar la vida. Nos forman para poder brindar cuidados. ¿En qué? En las diferentes etapas de la vida, en los diferentes grupos etarios, y preocuparnos. ¿Por qué? Porque el paciente pues recupere el equilibrio, recupere la salud al hablar por ahí de alguna condición que pueda haberla afectado. Con nuestros cuidados y con nuestras intervenciones buscamos siempre pues lograr nuevamente el equilibrio físico, mental, social, que se llama salud en los pacientes. Pero punto importante, al hablar de punto importante, por acá, ¿verdad? Puse una imagen. ¿Por qué? Porque no solo estamos abordando a una sola persona, ¿verdad? Al hablar el síndrome HELP, hablamos de un binomio, y ese binomio es la madre y el hijo. ¿Cuál es nuestra función? Evitar, ¿verdad? Que se pueda presentar alguna complicación que lleve, en este caso, a la madre o al binomio madre-hijo a una situación emergente,
a una situación crítica, a una condición en la cual la paciente tenga que ingresar a una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Para poder recibir atención. Ok, segunda pregunta, ¿cuál es la esencia de la enfermería? Yo considero que todos los que estamos aquí sabemos que la esencia de la enfermería, ¿verdad? Es el cuidado. Al hablar de la esencia de la enfermería, si nosotros relacionamos al cuidado, comentaba yo hace un instantes que como enfermeros estamos presentes en todos los niveles de atención, también estamos presentes en las diferentes etapas de la vida, desde el nacimiento, ¿verdad? Por ahí hasta la senectud, incluso, ¿verdad? Hasta después de la muerte. Y me preguntaban por ahí algunos alumnos, ¿y por qué después de la muerte? ¿Por qué? Porque damos los cuidados post-mortem, ¿verdad? Y también estamos presentes antes del nacimiento, en los cuidados prenatales. De ahí nuestra importancia. Recordemos que nosotros, al decidir, ¿verdad?, estudiar enfermería, pues nos debemos de sentir orgullosos de que estamos estudiando una disciplina, ¿verdad?, que tiene como especialidad el brindar cuidado. No existe otra disciplina que se especialice en brindar un cuidado, ¿verdad?, como lo es enfermería. Por aquí puse una imagen de una mujer embarazada, dice, ayúdame, ¿verdad? Y por acá ponemos algunos signos de interrogación. ¿Realmente nosotros como profesionales de salud ayudaríamos a una mujer embarazada al hablar del binomio? La respuesta es sí. Bueno, todo problema tiene una raíz. Recuerden por ahí en alguna presentación cuando hablamos de otro tema, ¿verdad? Cuando hablamos del tema de trombosis venosa y de tromboembolia pulmonar, también utilicé esta imagen y lo relaciono con lo que comentaba al inicio. Todo problema tiene una raíz y al hablar de la raíz, pues tiene un origen, ¿verdad? Al hablar del origen, después tiene pues las causas, tiene los efectos. Y bueno, pues en esta tarde vamos a conocer pues realmente cuál es la raíz del síndrome de Hell y podamos conocer, ¿verdad?, qué lo causa y podamos conocer cómo se manifiesta, cuáles son los signos y cuáles son los síntomas. También importante, vamos a abordar por ahí algunos aspectos sobre la fisiología para que podamos nosotros entender el problema a fondo. Recordemos que para poder nosotros hablar de patología, pues debemos de conocer también estructura y funciones. De ahí la anatomía y de ahí la fisiología para poder entender la patología. Ok. ¿Cuál consideran que sea la principal causa de morbimortalidad materno-fetal? ¿Verdad? Una pregunta importante. Recordemos por aquí dos conceptos de epidemiología. Recordemos que la epidemiología es aquella disciplina que se encarga de estudiar lo que está sobre la población, lo que rodea a la población. De ahí que encontramos el primer concepto, que es la morbilidad. Morbilidad deriva de morbus, que significa enfermedad, y también la mortalidad, cuando, ¿verdad?, existe una complicación que puede llevar a la paciente a la muerte. En este caso, a la muerte del binomio madre-hijo. Pero bueno, respondiendo a esta pregunta, ¿cuál consideran que sea la principal causa de morbimortalidad materno-fetal? Pues encontramos a la enfermedad hipertensiva del embarazo. Según la Organización Mundial de la Salud, recordemos que al hablar de la salud encontramos dos organismos, que es la OMS y es la OPS. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad hipertensiva asociada al embarazo representa una alta mortalidad y morbilidad materno-fetal. Recordemos también otros dos conceptos que tienen que ver con epidemiología, que es la incidencia y la prevalencia. La incidencia, ¿qué es la incidencia? El número de casos nuevos que se presentan en un lugar, ¿verdad? Y la prevalencia, que es el número de casos antiguos más lo nuevo. Por ahí hablamos de un modelo que se conoce como el modelo de la tina, en donde la llave representa los casos nuevos que están ingresando, que es la incidencia, y de ahí la prevalencia, que es el agua que está dentro de la tina, en donde están los casos pasados más los nuevos que se están, pues que están ingresando, ¿verdad? Al hablar de la incidencia, ¿por qué es importante recordar este modelo? Al hablar de la enfermedad hipertensiva, se considera, por ahí estudios comentan que se presenta con una incidencia del 2.1 al 13% en preeclampsia. Recordemos que al hablar de la enfermedad hipertensiva del embarazo, vamos a hablar al menos de tres situaciones que considero interés, ¿verdad? Primero, la preeclampsia, que es antes de la eclampsia, ¿verdad? Y se divide en dos, en preeclampsia leve y preeclampsia severa.
Después vamos a hablar de la otra condición que es la eclampsia. Y por último, hablamos de la complicación de estas dos, que entonces abordaríamos el síndrome de HELP. Ok, es conocido como trastorno hipertensivo en el embarazo. Pero bueno, por ahí nos salta una pregunta, pues realmente, ¿qué es el trastorno hipertensivo en el embarazo? ¿Verdad? Al hablar del trastorno hipertensivo en el embarazo, vamos adelantándonos un poquito, dicen que el trastorno hipertensivo del embarazo pues lleva o tiene relación con aquellas complicaciones, ¿verdad? Que se puedan estar presentando durante la gestación. Son complicaciones médicas presentes durante la gestación con un porcentaje de 5 a 10% en todos los embarazos, ¿verdad? Y diremos, bueno, pues entonces al hablar de este trastorno hipertensivo del embarazo, pues el porcentaje es mínimo, pero por aquí nos lleva a hacer un análisis importante. Tal vez, ¿verdad? Podemos observar que son porcentajes mínimos, pero también nosotros debemos de analizar que sí es cierto, ¿verdad? Efectivamente es un porcentaje mínimo, pero cuando se presenta puede llevar a la paciente a la muerte. De ahí la importancia, de ahí que se considera una situación emergente. Por ahí más adelantito vamos a recordar al menos tres conceptos, que es la urgencia, que es la emergencia y que es la condición crítica o paciente crítico. Bueno, entonces que ya analizamos este concepto del porcentaje, que es un porcentaje pues mínimo, pero es importante. ¿Por qué? Porque puede llevar a una paciente a una condición emergente hasta la muerte. La frecuencia de los trastornos hipertensivos en el embarazo se relaciona con factores de riesgo y características de la población que es tomada de referencia. Recordemos que hablamos de tres condiciones: factores influyentes, condicionantes y también determinantes, que pueden terminar afectando, en este caso, la salud, ¿verdad?, de la paciente, y que puede pues llevarla a una condición crítica. Bueno, vamos a ver un poquito pues cuáles son esos factores. Vamos a conocer esos factores. Por ahí, tenemos por aquí algunos compañeros o compañeras que hayan asistido a la anterior sesión cuando hablamos de trombosis venosa. Si la respuesta es positiva, pues vamos a recordar un poquito. Bueno, por ahí en alguna sesión hablábamos de un médico importante de apellido Virchow, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este médico? Se apellida Rudolf Virchow, ¿verdad? Y al hablar de este Rudolf Virchow, dicen que él era un médico fisiólogo. ¿Qué quiere decir? Que tenía por ahí estudios en cuanto a las funciones de los órganos, y él estableció lo que se conoce en la actualidad como la tríada de Virchow. Al hablar de la tríada de Virchow, nos menciona al menos tres aspectos que se relacionan con problemas al hablar de la sangre, ¿verdad? Con la formación de coágulos. Y lo relacionamos con factores de riesgo. ¿Cuáles son esos tres elementos de la tríada de Virchow? Primero, ¿verdad? Éstasis venosa. Al hablar de éstasis venosa, por ahí recordemos que existen venas superficiales y también venas profundas. Recordemos por ahí que hay algunas condiciones que provocan la éstasis venosa. La éstasis, recordemos que cuando, por ejemplo, a lo mejor vamos corriendo y me sacan por ahí un hexágono rojo que dice stop, ¿qué hago? Pues me detengo, ¿verdad? Dicen stop, ¿verdad? Frénate. Al hablar de la éstasis venosa lleva relación con una mala circulación sanguínea, ¿verdad? Que recordemos por ahí que en la sangre se mueven pues varios elementos. Uno de los elementos importantes es el oxígeno, pero no solo transporta el oxígeno, transporta nutrientes, células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, por ahí hormonas, etcétera, ¿sí? Entonces, primer elemento, éstasis venosa. ¿Quién lo presenta? Por ejemplo, aquellas personas que no realizan mucho ejercicio, aquellas personas que pues pasan muchos periodos de tiempo sentados, inmóviles, por ejemplo, las personas que manejan, etcétera, aquellas personas que tienen problemas en la circulación, varices, etcétera. Número 2, lesión endotelial. Recordemos que al hablar del vaso sanguíneo, por acá quiero tomar de referencia pues este tubito, ¿verdad? Es un popote. Recordemos que el vaso sanguíneo tiene al menos tres estructuras, que es la capa interna, que se le llama íntima, que también se le da el nombre de endotelio. Endotelio, ¿por qué endo? Dentro, ¿verdad? Encontramos la capa media,
que es una capa muscular que permite los movimientos. ¿Para qué? Para que la sangre pueda fluir por en medio del vaso sanguíneo. Y encontramos una capa externa que es la capa adventicia. Y la capa adventicia es aquella que fija el vaso sanguíneo con diferentes tejidos. ¿Por qué es importante ahorita recordar? ¿Por qué? Porque el segundo factor es la lesión endotelial. Recordemos que cuando se afecta la parte interna, pues se activan por ahí dos elementos. Se activa la agregación plaquetaria y se activa la cascada de coagulación, que son, ¿verdad? Por ahí dos mecanismos para la formación de un coágulo. Entonces, luego entonces podemos entender que al hablar de la lesión endotelial, pues se activa la agregación plaquetaria y puede haber alto consumo plaquetario y puede llegar a causar pues también la formación de coágulos. Y número 3, ¿verdad? La hipercoagulabilidad. Al hablar de la hipercoagulabilidad, pues es una situación que se presenta, ¿por qué? Por la facilidad que tiene, en este caso, la paciente para la formación de trombos, la acumulación de fibrina y la formación de coágulos. Recordemos por ahí, habíamos hablado del caminito que sigue, ¿verdad? Al hablar de la protombina, la trombina, la fibrina, bueno, después, perdón, el fibrinógeno, después la fibrina, la acumulación de la fibrina y la formación de un coágulo. Bueno, por ahí también recordemos que habíamos comentado en alguna situación que al hablar de la formación del coágulo en los miembros inferiores, pues hablamos también de algunos elementos importantes o algunas estructuras. De la rodilla hacia el pie se considera distal y de la rodilla hacia las ingles se considera proximal. Generalmente cuando se forma una trombosis, ¿verdad? Encontramos una trombosis venosa profunda que después emboliza y después asciende. Pero bueno, esto nada más es para recordar un poquito lo que habíamos comentado en alguna sesión. Bueno, factores de riesgo, la enfermedad vascular. Recordemos que al hablar de vascular, pues tiene que ver con vasos sanguíneos. Gestación múltiple. Al hablar de la gestación múltiple, hablamos de embarazo múltiple. Se presenta con una frecuencia del 13 al 25% sobre distensión y polidramios. Recordemos, polidramios, poli lleva relación con mucho, ¿verdad? Al hablar de hidramios, lleva relación con el líquido amniótico. Recordemos por ahí, al hablar de la hipertensión, cuando existe un incremento de la presión arterial, pues también pues se incrementa la presión hidrostática y existe retención hídrica. Y al haber retención hídrica, también favorece el incremento de las cifras de tensión arterial. Al hablar de la gestación múltiple, podemos nosotros pues comentar un poquito este concepto de que puede haber un incremento de la frecuencia entre el 3 al 25% por sobredistensión. Cuando son embarazos gemelares, ¿verdad? Recordemos que el útero, ¿verdad? Está sobredistendido. Existe también la acumulación de polidramios. Polidramios pues lleva relación con la acumulación de más de 2 litros. Por ahí se preguntarán, oiga, pues ¿cuál es la cantidad, ¿verdad?, adecuada en cuanto al líquido amniótico? Por ahí algunas bibliografías comentan que al hablar de los mililitros para considerar normales es alrededor de 600 mililitros. De ahí que nosotros podemos entender cómo un polidramio, pues existe sobredistensión, ¿verdad? Existe mucha acumulación hídrica, ¿verdad? Y eso también termina afectando la dinamia o al hablar del movimiento en cuanto al feto, ¿verdad? Provocando algunos problemas funcionales y mecánicos en embarazos gemelares. Ok, otro factor, la obesidad y la resistencia a la insulina. Recordemos, ahorita que estábamos hablando de los vasos sanguíneos, recordemos que también las grasas, ¿dónde se acumulan? Pues se acumulan en las paredes de los vasos sanguíneos. Recordemos que el vaso sanguíneo debe de tener una luz por la cual la sangre pueda fluir con un elemento importante que es el oxígeno. Cuando tenemos nosotros, ¿verdad?, alto consumo de grasas, pues esas grasas se acumulan en las paredes del endotelio, ¿verdad? Y disminuyen la luz, en este caso del vaso sanguíneo, provocando también que a la sangre le cueste trabajo pasar, incrementando la presión arterial. También se produce por ahí alguna condición de resistencia a insulina. Recordemos que también en el embarazo, pues se presentan algunos cambios hormonales que pueden afectar el buen funcionamiento, en este caso de una glándula que es el páncreas, que libera dos hormonas, que es la insulina, que controla los niveles séricos de azúcar,
Y también el glucagón, que hace lo contrario, incrementa la azúcar, ¿verdad? Puede causar algún problema funcional incrementando los niveles de glucosa. Otro factor, hablamos de la trombofilia. La trombofilia, ya lo comentamos anteriormente, ¿verdad? Es aquella predisposición para el desarrollo de coágulos. Hablamos también de la nuliparidad. Nuliparidad, aquellas mujeres, ¿verdad? Por ahí que se cuidan para poderse, para no embarazarse, ¿verdad? Y que empiezan a consumir anticonceptivos orales. No lo digo yo, ¿verdad? Existen estudios en donde se ha demostrado que por ahí el consumo de anticonceptivos hormonales, ¿verdad? Específicamente por ahí el etinilestradiol, ¿verdad? Que está presente por ahí en las píldoras anticonceptivas, en la combinación con gestágeno, pues se ha demostrado, ¿verdad? Que tienen un porcentaje de interés en la formación de coágulos, en la formación de trombosis. De ahí que es importante, pues, el considerar este factor. Cuando realizamos nosotros la anamnesis o cuando estamos preguntando nosotros a la paciente, pues, antecedentes personales, antecedentes patológicos, etcétera, pues también debemos de preguntar, ¿verdad? Al hablar de los fármacos, los medicamentos que ha ingerido o que está ingiriendo, pues que nos pueda comentar si tiene por ahí antecedentes de haber ingerido hormonales, ¿no? Al hablar de anticonceptivos orales, por ahí alguna terapia hormonal en sí. Ok, otro factor está el antecedente de preeclampsia, que ya hayan presentado una condición anterior, y encontramos el otro factor que es la edad, ¿verdad? Recordemos, al hablar de la edad, aquellas pacientes mayores de 35 años, pues existe un porcentaje de incremento de riesgo obstétrico y también que pueda presentar algunas complicaciones durante el embarazo. Ok, bueno, vamos a llegar a los dos trastornos hipertensivos más frecuentes. Por ahí mi persona les comentaba al inicio de esta presentación que existen pues realmente dos trastornos hipertensivos, pero pues si nosotros analizamos o sumamos el síndrome de Gell, podemos encontrar que son tres, ¿verdad? Importante, porque recordemos que tiene un origen. Hablábamos por ahí de un slide que pues todo problema tiene un origen y al hablar del origen pues sigue un caminito. ¿Cuál es ese camino? Primera condición, la preeclampsia, antes de la eclampsia, ¿verdad? Y esta se divide en dos, en preeclampsia leve y preeclampsia severa. ¿Cuál es la segunda condición? Pues la eclampsia, ¿verdad? ¿Y cuál sería la tercera? Sería el síndrome de Gell, que es la complicación de la preeclampsia y la eclampsia. Pero bueno, ¿qué características por ahí vamos a encontrar en la preeclampsia leve? Primero, preeclampsia leve. Encontramos, ¿verdad? Una tensión arterial mayor o igual a 140 milímetros de mercurio en sistólica. Recordemos también por ahí que el ciclo cardíaco pues está compuesto de dos elementos que tiene que ver con las cámaras endocárdicas o aquellas cámaras internas del corazón. Encontramos las dos aurículas y encontramos los dos ventrículos. Encontramos del lado derecho la válvula tricúspide, del lado izquierdo la válvula mitral, del lado derecho la válvula pulmonar y del lado izquierdo la válvula aórtica. Recordemos también, es importante recordar que la diástole lleva relación con la relajación de la cámara endocárdica. Y al hablar de la sístole, pues tiene que ver con la contracción de la cámara endocárdica. Luego, entonces, regresamos a la tensión arterial en la preeclampsia leve. Encontramos cifras, ¿verdad? Dice mayor o igual a 140 milímetros de mercurio de sistólica y de diastólica 90 milímetros de mercurio. Recordemos por ahí, también ya lo habíamos comentado en alguna clase, al hablar de la hipertensión podemos nosotros dividirla en la presión óptima o la normal, ¿verdad? Los niveles altos, ¿verdad? Hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, hipertensión grado 3 y crisis hipertensiva. Recordemos por acá, al hablar de la normal alta, hablamos de cifras de sistólica de 130 a 140 y de diastólica de 85 a 90. Llevamos por ahí la presión alta, ¿verdad? La hipertensión grado 1 de 140 a 160, ¿verdad? Y de diastólica de 90 a 99. Entonces, podemos encontrar que si es arriba de 140 milímetros de mercurio de sistólica y arriba de 90 milímetros de mercurio, ¿verdad? De diastólica, podemos hablar de una hipertensión alta e hipertensión grado 1. En dos mediciones separadas
por 6 horas. También encontramos otra condición que es la proteinuria. ¿La proteinuria qué es? Pues la presencia de de proteínas en la orina. La presencia de proteínas en la orina. Por ahí nos dicen más de 30 miligramos. ¿Cuáles son los valores normales de proteína en orina? Encontramos por ahí los valores normales que va de 0, ¿verdad? También se puede presentar hasta de 0 a 10, ¿verdad? Por ahí algunas bibliografías manejan de 14, incluso hasta 20 miligramos, ¿verdad? En orina. Por ahí también valores normales, que ahorita lo vamos a hablar más adelante, en orina de 24 horas generalmente debe estar menor a 80 miligramos. Entonces, encontramos la presencia de proteína, ¿verdad? En la preeclampsia leve, más de 30 miligramos, considerando que los valores normales va de 0, 14 hasta 20, pues está un poco incrementada. Recordemos por qué es importante la proteína en la orina. Recordemos que existe un órgano que tiene como función filtrar las toxinas, ¿verdad? ¿Cuál es ese órgano? Pues es el riñón. Recordemos que el riñón está compuesto de una unidad funcional que se llama nefrona, y esa nefrona al menos tiene 8 estructuras. ¿Cuáles son esas 8 estructuras? Primero, túbulo contorneado, túbulo distal, túbulo proximal, túbulo colector, asa de Henle en rama ascendente, asa de Henle en rama descendente, ¿verdad? Glomérulo y cápsula de Bowman. ¿Por qué es importante que nosotros nos aprendamos pues estos elementos o estas estructuras de la nefrona? ¿Por qué? Porque hay una de esas estructuras que tiene la función de filtrar la proteína. ¿Cuál es? Pues es el glomérulo, ¿verdad? Entonces, si existe la presencia de proteínas, ¿verdad? En la orina, eso también lleva relación con el funcionamiento renal. Al hablar del funcionamiento renal, si existe un mal funcionamiento o una disfunción en la filtración renal, pues existe una retención hídrica, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando el paciente o la paciente va a miccionar y se ve la orina con espuma, ¿verdad? Puede presentar retención en los pies, hídrica en los pies o edema en los pies, que también eso nos puede indicar retención hídrica y por ende pues también favorecer el incremento de la tensión arterial. Bueno, como otro punto, en la preeclampsia leve encontramos la ausencia de enfermedad renal como tal, se excluye, y el edema en extremidades o miembros inferiores y también edema facial excluidos. Ahora, vamos a la preeclampsia severa. Al hablar de la preeclampsia severa, hablamos de una hipertensión gestacional, ¿verdad? ¿Qué cifras encontramos? ¿Qué cifras encontramos? Encontramos cifras, ¿verdad? Arriba o superiores en sistólica a 160 milímetros de mercurio y superiores a 110, ¿verdad? Milímetros de mercurio en diastólica. Si nosotros podemos o entendemos por ahí la clasificación que comentábamos hace ratito, ¿verdad? Si encontramos niveles arriba de 160, estamos hablando de una hipertensión grado 2, ¿verdad? Y si vemos también niveles de diastólica superiores a 110, considerando que la hipertensión de grado 2, pues los valores que se manejan son de 160 a 180 y de diastólica de 100 a 110, ¿verdad? Podemos encontrar hipertensión grado 2 y si sobrepasa los 110, encontramos hipertensión grado 3. Hipertensión grado 3, hablamos de cifras por arriba de 180 en sistólica y por arriba de 110 en diastólica. Fíjense, punto importante, encontramos proteinuria, ¿verdad? Superior a 80 miligramos, ¿verdad? Recordemos que los valores normales deben de estar por abajo de 80 miligramos en orina de 24 horas. Al hablar de la preeclampsia leve, encontramos hasta 2 gramos, fíjense, de proteínas, ¿verdad? En orina es un número elevado. El recuento plaquetario, ¿verdad? Dice encontramos un recuento plaquetario disminuido, ¿verdad? Al hablar de disminuido de 0 a 100,000, considerando que los valores normales de plaquetas son de 150,000 a 400,000 por microlitro. Recordemos por acá, habíamos comentado que uno de los factores es el daño endotelial. Si se daña el endotelio, entonces, ¿qué se activa? Se activa la agregación plaquetaria. Por ende, existe un alto consumo plaquetario que lo vamos a explicar más adelante y podemos entender por qué el recuento plaquetario pues está disminuido. Hablamos por ahí de otra condición que es la elevación de la transaminasa hepática. Por ahí, recordemos por ahí que existen por ahí algunas enzimas hepáticas en el hígado que son conocidas por las siglas ALT y AST, que es la alanino-aminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa.
¿verdad? ¿Y qué me indica? ¿Qué me indica que la transaminasa hepática esté elevada? Pues me indica que hay un daño a nivel hepático, que las células hepáticas, ¿verdad?, se encuentran dañadas, ¿verdad? Al hablar de la ALT, que vamos pues hablar un poquito más adelante y vamos a ver los valores normales de la ALT y la AST y cómo estos pues se terminan alterando. Ok, vamos un poquito a valoración. Recordemos que al hablar de la valoración abdominal, como enfermeros utilizamos la planimetría abdominal. La planimetría abdominal, ¿cómo dividimos el abdomen en cuadrantes? Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Y también dividimos el abdomen en 9 regiones, ¿verdad? Al hablar del epigastrio, el mesogastrio, hipogastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, ¿verdad? Cresta ilíaca o fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué es importante la planimetría? Porque en preeclampsia severa vamos a encontrar dolor a nivel epigastrio, ¿verdad? Que también por ahí se puede utilizar el nombre de hepatalgia, ¿verdad? Dolor hepático. ¿Por qué? Porque se encuentra alterado este órgano. Se presenta cefalea intensa o signos visuales. Recordemos al hablar de los signos visuales, es muy común que cuando incrementa la presión arterial, la paciente puede ver destellos de luz, ¿verdad? Conocidos como fosfenos, ¿verdad? Y puede incluso escuchar, ¿verdad? Por ahí algún pitidito conocido como acúfenos. Al hablar por ahí de la preeclampsia leve y la preeclampsia severa, por acá no lo incluí en la presentación, pero dicen que también es importante la presión arterial media. Recordemos por ahí, al hablar de la preeclampsia leve, para poder conocer la fórmula de la presión arterial media, conocido como PAM, llevamos a cabo una fórmula, que es la presión sistólica más la presión diastólica por 2 dividido en la constante 3, ¿verdad? Y podemos obtener nosotros que en la presión leve debe de estar mayor a 106. 106 es el límite. Si está mayor a 106 milímetros de mercurio, pues existe pues algo anormal, ¿verdad? Y al hablar de la preeclampsia severa, debe de estar superior a 126 milímetros de mercurio, realizando también esta fórmula que nos va a indicar que algo está anormal. Ok, llegamos entonces a la segunda condición, que es la eclampsia. Al hablar de la eclampsia, ¿qué es la eclampsia? Es aquella enfermedad que afecta a la mujer en el embarazo y también puerperio. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el síndrome de Hell, y me estoy adelantando un poquito, dice que se puede presentar, ¿verdad? En un diagnóstico temprano y en un diagnóstico tardío alrededor de la semana 27 de gestación, ¿verdad? O arriba de la semana 34 de gestación y también en el puerperio en 48 horas. Por eso, por ahí me quise adelantar un poquito. Al hablar de la eclampsia es una enfermedad que afecta a la mujer en el embarazo y puerperio y se caracteriza por la presencia de convulsiones seguidas de estado de coma. La eclampsia puede aparecer como resultado de una presión elevada, que ahorita vamos a explicar, ¿verdad? ¿Por qué se eleva la presión? Y el exceso de proteína en la orina. Ya habíamos comentado que una característica del gel pues, es la proteinuria. Al hablar de la preeclampsia leve, ¿verdad? Pues encontramos por ahí más de 30 miligramos y en la preeclampsia severa hasta 2 gramos de proteína en orina, considerando los valores normales de 0,14 hasta 20 miligramos sobre decilitro. Ok, importante, y esto sí es importante, vamos a recordar algunos términos, ¿sí? Estos términos dicen que es importante al hablar de las condiciones de urgencia, emergencia y paciente crítico. Al hablar de la urgencia, ¿qué es la urgencia? La urgencia es aquella condición que se presenta en un paciente o en una paciente, ¿verdad? Dice que no conlleva un riesgo vital. Debemos de actuar de manera inmediata, pero no está en riesgo la vida. Al hablar de la emergencia, y por aquí pondría yo un apellido, emergencia obstétrica, ¿verdad? Dicen que la emergencia es una condición que se presenta en la paciente que está en riesgo su vida, ¿verdad? Entonces debemos de actuar de manera inmediata. ¿Cuánto tiempo tenemos? 0 minutos para poder actuar, ¿verdad? Debemos de actuar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque si no actuamos, está en riesgo la vida de la paciente.
Y paciente crítico, ¿qué es el paciente crítico? El paciente crítico es aquel paciente o aquella paciente que se encuentra en una situación emergente en la cual está en riesgo su vida y puede estar en falla un órgano o dos órganos, por lo cuales requiere medidas de soporte vital avanzado. Recordemos por ahí, al hablar de un paciente crítico, pues puede llegar a la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque falla la función respiratoria. ¿Por qué? Porque existe alguna falla a nivel cardiovascular, por lo cual pues se necesita aplicar reanimación cardiopulmonar, aplica por ahí realizar una intubación endotraqueal, conectarlo a un ventilador mecánico para que el ventilador mecánico pueda suplir la función que está fallando. De ahí el término de paciente crítico. Al hablar del síndrome de HELP, ¿verdad? Por ahí en los primeros slides yo comentaba, ¿verdad?, que debemos de evitar complicaciones en la mujer embarazada que lleve a la paciente embarazada a dónde, pues a la terapia intensiva. Recordemos por ahí también ya hubo una sesión en donde nos hablaron también de la emergencia obstétrica y por ahí los criterios para poder pues manejar a los pacientes en un semáforo de colores. Recordemos por ahí el semáforo rojo pues nos indica la presencia de crisis convulsivas, ¿verdad? En comparación con el semáforo amarillo, en donde se presentan, ¿cómo se llama? En donde no se presentan las crisis convulsivas. De ahí importante, pues esta semaforización en cuanto a una situación urgente, emergente o de paciente crítico. Ok, bueno, pues vamos entrando un poquito en materia. Ya vimos preeclampsia leve, ya vimos preeclampsia severa, ya vimos eclampsia. Vamos a ver la complicación de estas, ¿verdad? Que es el síndrome de HELP. Al hablar del síndrome de HELP es considerado, ¿verdad?, una emergencia obstétrica. ¿Y por qué emergencia obstétrica? Porque está en riesgo la vida del binomio. ¿Qué binomio? Binomio madre-feto. De ahí la importancia de ponerle interés, ¿verdad? Por ahí comentábamos que también puede llegar a una situación de terapia intensiva. Recordemos por acá que debemos nosotros de evitar que esta situación se llegue a presentar. Al hablar del HELP es considerado una complicación del embarazo, ¿verdad? Y se considera una emergencia obstétrica ya que amenaza la vida de la paciente gestante. Porque una paciente gestante con síndrome de HELP debe ser ingresada a la UCIO. Ahorita hablábamos un poquito del semáforo o de la semaforización de emergencia obstétrica. Recordemos al hablar del semáforo rojo, el semáforo rojo es el que lleva relación con una hemorragia transvaginal abundante. Por ahí, al hablar del estado de conciencia, que también debemos de valorarlo, la paciente estaría somnolienta, estaría estuporosa. Al hablar de del estado estuporoso, que es aquel que está somnoliento, reacciona a un estímulo, pero después del estímulo vuelve a una condición, ¿verdad? También la inconsciencia. Por ahí recordemos que existe una escala que nos permite valorar el estado de conciencia e inconsciencia, que se llama escala de Glasgow, que me permite por ahí valorar la respuesta ocular, verbal y motora. O punto importante, al hablar del semáforo rojo, la presencia de crisis convulsivas, que es presente también en la eclampsia y también en el síndrome de HELP. Presenta también alteraciones respiratorias, alguna condición de hipoxia, disminución de oxígeno y cianosis, ¿verdad? Y aquí me quedaría, al hablar del semáforo amarillo, pues el semáforo amarillo hablaría un poquito de hemorragia transvaginal escasa, no es abundante, ¿verdad? La paciente estaría consciente, las crisis convulsivas serían ausentes, ¿verdad? Y también problemas respiratorios serían ausentes. Bueno, pero ¿por qué me quedo en el semáforo rojo? Al hablar de los criterios de admisión a la unidad de cuidados intensivos obstétricos, vemos, ¿verdad?, como segundo renglón la preeclampsia severa, que también es llamada HELP, síndrome de HELP. De ahí que es importante el poder considerar y poder tener conocimiento al hablar de la valoración. ¿Para qué? Para poder conocer los criterios de ingreso de pacientes a unidades de cuidados intensivos. Ok, ¿qué es el síndrome de HELP? ¿Verdad? Al hablar del síndrome de HELP se ha considerado una variante de la preeclampsia. Yo diría que también es una variante, una complicación de la preeclampsia leve, severa, eclampsia y posteriormente se presenta el HELP. Se presenta de manera general en las últimas etapas, ¿verdad?, del embarazo,
y también después del parto. Recordemos al hablar, lo vamos a hablar más adelantito, pero al hablar del síndrome de Hell, dicen que se diagnostica a partir de la 27 semana de gestación a 37 semanas de gestación, que más o menos andamos hablando de los 7 meses, ¿verdad? Y también se puede presentar arriba de las 34 semanas de gestación, que andaríamos alrededor del 8º mes, etcétera. Más adelantito voy a explicar por qué es importante conocer las semanas de gestación. Bueno, hablamos de un grupo de microangiopatías trombóticas. Entonces, ¿qué podemos entender? Que existe la formación de coágulos. Y si existe la formación de coágulos, entonces se está bloqueando la luz del vaso sanguíneo, ¿verdad? Al hablar de microangiopatía, recordemos que angio tiene que ver con vasos sanguíneos, ¿verdad? Se está presentando una condición anómala o anormal en los vasos sanguíneos que están favoreciendo la formación de trombos. Anemia hemolítica. Y aquí es importante entender, ¿verdad? Que existen diferentes anemias, aplásicas, ferropénicas, y me estacionaría en la anemia hemolítica. Al hablar de la anemia hemolítica, yo creo, por ahí puse yo una imagen, todos conocemos la fórmula de un eritrocito, ¿verdad? Dicen que la fórmula de un glóbulo rojo, que también se le da el nombre de eritrocito, también se le conoce como hematíe, ¿verdad? Tiene una forma, pues, ovalada. ¿Qué pasa en la anemia hemolítica? Esa forma ovalada, ¿verdad? Pues está alterada. Dicen que no tiene una forma circular. ¿Qué tiene? Tiene como si tuviera dientes. Y ahorita yo preguntaría, ¿por dónde se mueve el glóbulo rojo? Pues el glóbulo rojo se mueve por el vaso sanguíneo. ¿Qué le causa al endotelio? Pues le causa lesión al endotelio al estar avanzando, ¿verdad? Y al lesionar el endotelio, ¿qué se activa? Se activa la agregación plaquetaria. De ahí que existe alto consumo plaquetario por anemia hemolítica, ¿verdad? Se presenta también una condición que es la trombocitopenia. ¿Trombocitopenia qué es? Pues lleva relación con lo que estamos comentando. Es una disminución de los glóbulos, ¿verdad? En este caso de los glóbulos rojos, ¿verdad? Hablamos de una disfunción orgánica. Y disfunción orgánica, recordemos que al hablar de la sangre, pues transporta un elemento importante que es el oxígeno, por lo cual nosotros como seres vivos, pues todas nuestras células y tejidos necesitan oxígeno. ¿Qué pasa? Que si no hay oxígeno, pues existe una falla orgánica, una falla sistémica, una falla multisistémica que nos lleva a la muerte, ¿verdad? Daño hepatocelular severo, ¿verdad? Secundario al depósito, en este caso de coágulos en los sinusoides hepáticos. Al hablar de los sinusoides hepáticos, al hablar del hígado, recordemos que en el hígado, pues en el hígado encontramos unas células hepáticas que se llaman hepatocitos. También encontramos los lobulillos hepáticos, encontramos los sinusoides hepáticos y encontramos vasos sanguíneos. ¿Qué ocurre? Pues se daña, ¿verdad? Esa estructura al hablar de las células hepáticas por la acumulación de coágulos en los vasos sanguíneos que llevan relación con el hígado y que termina afectando el hígado y termina afectando algunos elementos del hígado como son las enzimas hepáticas. Y de ahí regresaríamos a la AST y la ALT, la aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa, ¿verdad? La alanino aminotransferasa, cuando está incrementada, ¿verdad? Fuera de los valores normales, ¿qué me estaría indicando? Me estaría indicando una inflamación hepática, una inflamación del hígado. Y la aspartato aminotransferasa, un daño a nivel tisular que puede llevar relación incluso hasta con el corazón, ¿verdad? Con el miocardio al hablar del músculo cardíaco. Ok, un poquito de historia del síndrome de HELP, ¿verdad? Dicen que en el siglo XIX, Scrum, pues reportó el síndrome de HELP en literatura. En 1954 se asoció a pacientes con hemólisis. Ya vimos qué es la hemólisis, que es cuando el glóbulo rojo pierde su forma ovalada, adquiere una forma dentada y termina lesionando el endotelio, causando trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas, y disfunción hepática. Ya vimos que termina afectando los hepatocitos, los lobulillos hepáticos, los sinusoides hepáticos, ¿verdad? Se forman coágulos a nivel de los vasos sanguíneos del hígado y termina afectando pues, la estructura del hígado. En preeclampsia. En 1976, Godlin y Cole también hace una aportación en cuanto al síndrome de HELP, perdón. Y en 1982, el doctor Louis Weinstein le proporciona el nombre, ¿verdad? Que hasta la actualidad, pues conocemos como HELP, como un modo de presentación distinto, fíjense, a la preeclampsia y a la eclampsia severa, conocido con las siglas de HELP.
Y de ahí que regreso a lo que comentábamos anteriormente. Encontramos preeclampsia leve, preeclampsia severa, eclampsia como complicación de la preeclampsia y después viene el síndrome de Hell, el conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? Y esta serie de patologías conocidas como trastornos hipertensivos en el embarazo. Ok, bueno, pues vamos ahora sí a conocer qué significa HELP, ¿verdad? Por ahí había utilizado yo HELP en inglés, pero bueno, eso no es. Al hablar de HELP, pues vamos a conocer qué significa HELP. Primero, la H, ¿qué significa? Significa hemólisis. Y la hemólisis, ¿qué es? La ruptura de los glóbulos rojos, el daño de la estructura o de la forma de los glóbulos rojos, ¿verdad? Que terminan lesionando el endotelio. Después encontramos EL, que significa enzimas hepáticas elevadas. ¿Cuáles enzimas? Las transaminasas hepáticas, la ALT, ¿verdad? Alanino-aminotransferasa y aspartato aminotransferasa, ¿verdad? Recordemos, y ya lo había comentado yo hace ratito, la alanino-aminotransferasa, ¿qué me va a indicar si los valores se encuentran pues elevados? Me va a indicar pues inflamación hepática. Recordemos por ahí, lo vamos a ver más adelantito, los valores normales andan sobre 10 hasta 41 unidades sobre litro de AST, de aspartato aminotransferasa, y de alanino aminotransferasa andan de 5 a 37 unidades sobre litro. Es importante que nosotros nos sepamos los valores normales. ¿Por qué? Porque en un examen de sangre, ¿verdad? Pues nosotros debemos de valorar si está elevado o están de manera normal. Y encontramos por ahí LP, las últimas siglas de GEL, que significa, ¿verdad? Low Platelet Count, conteo bajo de plaquetas, ¿verdad? ¿Qué significa esto en inglés? Bajo recuento de plaquetas, que también recibe el nombre de trombocitopenia. Y por aquí les puse, ¿verdad? Les puse una imagen al final para poder entender qué es lo que pasa. Habíamos comentado que el vaso sanguíneo tiene una estructura hueca. Al hablar del endotelio, pues el glóbulo rojo se mueve por la parte interna del endotelio. ¿Qué es lo que va haciendo? Pues va lesionando la pared del endotelio por la forma anómala, ¿verdad? ¿Qué hace? Lesiona el endotelio, se activa la agregación plaquetaria, se forman coágulos y se presenta una coagulopatía, ¿verdad? En todo el organismo, en toda la circulación, en este caso de la mujer, que lleva al incremento de las cifras de presión arterial. De ahí que existe un bajo recuento plaquetario y al hablar de la afección hepática, pues la acumulación de coágulos en los vasos sanguíneos que se relacionan con el hígado, terminando pues afectando en este caso las células hepáticas, ¿no? Y de ahí también las enzimas hepáticas. Okidoki. Algunos datos estadísticos. Recordemos que la estadística es aquella disciplina matemática que nos permite pues conocer un problema de forma numérica. Al hablar de la estadística me permite conocer proporción, conocer algunos porcentajes. ¿Para qué? Para poder actuar. Este síndrome se presenta aproximadamente en 1 a 2 de cada 1000 embarazos. Al hablar de 1 a 2 a cada 1000 embarazos, ¿verdad? También es importante entender este punto. En las mujeres con preeclampsia o eclampsia, la afección se debe o se presenta en 10 a 20% de embarazos. Recordemos por ahí, al inicio de la presentación habíamos comentado que el porcentaje era mínimo, era alrededor del 5 al 10%, puede llegar hasta el 20%, que aún se considera pues debajo del 50, se considera un porcentaje menor, pero importante. ¿Por qué? Porque es una condición emergente que puede llevar pues en riesgo la vida de la paciente, incluso hasta la muerte del binomio madre-hijo. La edad promedio es de 25 años. En multigestas o también edad avanzada, recordemos que ya habíamos comentado que un factor es la edad. Cuando las mujeres son arriba de 35 años, 40 años, que se considera como un riesgo obstétrico. En el tercer trimestre, ¿verdad? En 2/3 del anteparto, y aquí llegamos también a lo que había comentado en cuanto a las semanas de gestación. 70% del síndrome de HELP se diagnostica en la semana 27 a 37 semanas de gestación. Al hablar del tratamiento es importante que nos sepamos las semanas de gestación. ¿Por qué? Porque establecemos un tratamiento, ¿verdad?, conservador a menos de 27 semanas de gestación, y cuando sobrepasa las 34 semanas de gestación, pues está indicado la interrupción del embarazo. De ahí que es importante pues, realmente nosotros conocer
pues estas semanas de gestación. 70% se diagnostican la semana 27 a 37 de gestación y 30% en puerperio de 48 horas. También que ya lo habíamos comentado pues anteriormente. Ok, ¿cuál es la etiología? Recordemos por ahí al hablar del origen, ¿verdad? La etiología del síndrome de HELLP se llega a comentar que es incierto, ¿verdad? Pero se ha llegado a considerar algunos puntos. Primero, ¿qué punto? Pues el desarrollo anormal placentario, una afección subyacente, ¿verdad? Como es el síndrome antifosfolípidos, en el cual existe un trastorno en el que el sistema inmunológico pues termina atacando las proteínas normales y termina favoreciendo la producción de coágulos. Recordemos que al hablar del síndrome de HELLP tiene que ver con la presencia de una coagulopatía al hablar de los vasos sanguíneos que pues incrementa la producción de plaquetas, obstruye la luz del vaso sanguíneo y por ende incrementa la presión arterial. Ok. Reducción de oxigenación placentaria. Habíamos comentado que también puede causar una condición de disminución de oxígeno conocido como hipoxia. Disfunción útero-placentario por un funcionamiento anómalo. También habíamos comentado por ahí en una anterior slide al hablar de polidramnios, al hablar de embarazos gemelares que aumenta o existe una sobredistensión, existe una acumulación de líquidos más de 2 litros cuando lo normal es de 600, ¿verdad? Existe un incremento de la presión hidrostática que favorece el incremento de la tensión arterial. Estrés oxidativo, productor de isquemia. ¿Qué es la isquemia? La isquemia es la falta de irrigación de sangre rica en un elemento que es importante para el ser vivo, que es el oxígeno. Sistema vascular de baja resistencia, la irrigación sanguínea del miometrio, ¿verdad? Hemólisis, al hablar de hemólisis, hablamos por ahí de glóbulos rojos, también la formación de coágulos por acumulación de fibrina. Elevación de las enzimas hepáticas, que ya también habíamos comentado, lo cual pues favorece que se presente una necrosis parenquimatosa focal. Recordemos que la necrosis va relacionado con la isquemia. La isquemia es la irrigación de sangre rica en oxígeno y cuando ese oxígeno no llega al tejido que se presenta, pues se presenta la muerte del tejido, conocido como necrosis. La vasoconstricción, al hablar de la arteria hepática, ¿por qué? Porque se llenan los vasos sanguíneos de coágulos, entonces existe una vasoconstricción e impide que el oxígeno pueda llegar a un lugar adecuado. La trombocitopenia, que habíamos comentado que tiene que ver con el bajo conteo de plaquetas por alto consumo plaquetario y pues sobreviene una insuficiencia hepática y renal, ¿verdad? Por ahí al hablar de renal, recordemos también dentro de las estructuras del hígado, dicen que el hígado tenemos algunas estructuras, no es tema, pero sí lo voy a recordar. Está el hígado como órgano y encontramos unos conductos internos en el hígado que son los conductos biliares. Los conductos biliares se unen a otra estructura que tiene forma de pera, ¿verdad? Que es la vesícula biliar. La vesícula biliar, ¿para qué sirve? Para poder almacenar elementos de desecho, ¿verdad? Y después, ¿a dónde van? Va a dos conductos, que es el cístico y el colédoco, que derivan al intestino delgado. Y por ahí alguna parte, intestino grueso, que es lo que le permite la coloración a las heces fecales. Entonces encontramos las estructuras. Conductos biliares, al hablar del hígado, encontramos el hígado, encontramos la vesícula biliar y encontramos el intestino, ¿verdad? Por ahí recordemos también, al hablar del riñón, pues el riñón sirve para poder eliminar algunas toxinas, ¿verdad? Y de ahí que comentamos ahorita que se puede presentar insuficiencia hepática por la falla en el funcionamiento hepático, y al hablar de renal, ¿por qué? Por la mala filtración o una inadecuada filtración, la presencia de proteínas en orina, ¿verdad? Que me está indicando una falla en la filtración y una acumulación de agua, ¿verdad? De ahí importante conocerlo. Ya habíamos comentado por ahí los elementos de la nefrona, etc. Ok, patogénesis. Recordemos, pato significa enfermedad, génesis, origen. El inicio de la enfermedad o el origen de la enfermedad visto desde el punto de vista fisiológico. Existe daño endotelial vascular. Recordemos, endotelio se ve dañado por los glóbulos rojos y se presenta hemólisis, lesionando el endotelio y activando la agregación plaquetaria. Vasoespasmo y consumo plaquetario. Se ve alterado la luz del vaso sanguíneo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la formación de coágulos. Activación y depósito de fibrina, la acumulación de la fibrina que da lugar a la formación de un coágulo. Se presenta una isquemia selectiva del órgano blanco.
Al hablar de la isquemia, recordemos que es la irrigación, ¿verdad?, de sangre rica en oxígeno. Hemólisis. Al hablar de la anemia hemolítica, ya lo comentamos, microangiopática, angiovasos sanguíneos, ¿verdad? Al hablar de la formación de microtrombos, ¿verdad? Al hablar de 12 a 15 gramos sobre decilitro. Los hematíes, ahí hablamos del otro nombre de glóbulos rojos, están deformados a medida que pasan a través de los vasos, ocasionando un daño endotelial y pues favoreciendo la acumulación de fibrina. Alteraciones hepáticas, ¿verdad? Al hablar de la formación de fibrina, esta fibrina se deposita en los sinusoides hepáticos. Habíamos comentado, ¿verdad?, que aquí hay vasos sanguíneos, está, ¿verdad? Por ahí los vasos sanguíneos, está la arteria hepática, está la vena también hepática, ¿verdad? ¿Qué hacen? Se acumulan por acá coágulos, terminan afectando a los hepatocitos, a los lobulillos hepáticos, a los sinusoides hepáticos, se altera el funcionamiento del hígado y se incrementan las enzimas hepáticas. Ok, trombocitopenia, también ya lo habíamos comentado, la trombocitopenia tiene que ver con la disminución del conteo plaquetario por el consumo de plaquetas por daño endotelial. Disminuye el tiempo de vida media plaquetaria, incremento de la adherencia plaquetaria, ¿verdad? Dicen que la médula ósea no es pues capaz de compensar esa pérdida. Recordemos que la médula ósea es importante en la parte interna del hueso porque es la que da pues origen a las células sanguíneas, tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos, y los glóbulos blancos pues encargados del sistema inmunológico. Manifestaciones clínicas. Habíamos recordado por ahí la importancia un poquito de la planimetría, ya habíamos comentado que hay dolor en epigastrio, se le conoce como hepatalgia, ¿verdad? Dice dolor en cuadrante superior derecho, si estamos nosotros valorando en cuadrantes, cuadrante superior derecho, ¿verdad? En lo cual encontramos la zona hepática, alrededor de 88 a 92%. Existe malestar general, fatiga y también molestias. ¿Por qué? Por el daño hepático, por la inflamación, ¿verdad? Por ahí, por la disminución de oxígeno, etc. Ictericia. ¿Y por qué ictericia? Recordemos, por ahí había comentado mi persona hace como 2 slides que hablamos de algunas estructuras que tienen que ver con el hígado y una de esas estructuras es la vesícula biliar. Y la vesícula biliar pues almacena un líquido amarillento, ¿verdad? Que es la bilis. De ahí que se puede presentar ictericia, la coloración amarillenta, no solo en la piel, sino también en los ojos. Epigastralgia, ¿verdad? Por aquí recordemos planimetría al hablar del epigastrio. Entonces, algia tiene que ver con dolor en el epigastrio. Náuseas y vómitos, por ahí la cefalea. Cefalea, ¿por qué? Por el incremento de la tensión arterial, dolor en el hombro derecho y cuello, ¿verdad? Que sugiere la presencia de una hemorragia hepática. También recordemos por ahí que al hablar del hígado, el hígado es un órgano importante. ¿Por qué? Porque ahí se forman los factores de coagulación, por ahí conocido como cascada de coagulación. Ok, ¿en qué? En un 5%, y de ahí estamos viendo los diferentes porcentajes. Ictericia en un 90%, epigastralgia en un 64%, las náuseas y vómitos de un 45 hasta un 86%, cefalea de 33 a 61%, y el porcentaje menor es dolor en hombro derecho y cuello, un 5%, que comentábamos, pues hace sugerencia a una hemorragia hepática. Bueno, comentábamos por ahí, al hablar de los destellos de luz o de manchas de colores, que también se presenta por el incremento de la presión arterial, los fosfenos en un 15%, alteraciones visuales un 17%, ¿verdad? Por ahí la diplopía, cuando le pones los dedos y ven doble, visión borrosa un 11%, acúfenos, ¿verdad? Que son los pitidos en el oído, cuando escuchamos, ¿verdad? El incremento de la presión arterial, manifestaciones hemorrágicas un 5%, y la equimosis en sitios de punción venosa, petequias, ¿verdad? En sitios de presión del brazo, ¿verdad? Porque sugiere la presencia de coagulopatías, un 2%. Ok, bueno, lleguemos por acá, ¿verdad? Por aquí, al hablar de... Permítanme tantito. Ok, me regreso un poquito. Ok, al hablar de algunos valores que debemos nosotros de considerar. Por ahí, al hablar de la hemólisis, dicen que en un flotis periférico vamos nosotros a ver anormalidades. Encontramos por ahí, ¿verdad? Cifras elevadas de lactato deshidrogenasa.
¿verdad? Por ahí dicen que esta nos permite, por ahí, pues conocer que existe un daño en el hígado, puede haber un hematoma hepático, ¿verdad? Una necrosis periportal. Recordemos, por ahí hablamos de arterias, hablamos de venas, hablamos de vasos sanguíneos por la acumulación de coágulos. También lleva relación con el daño por ahí al músculo cardíaco, la afectación de los riñones, ¿verdad? Hígado, por ende, y cerebro. Al hablar de los valores, encontramos por arriba de 600 unidades, ¿verdad? Internacionales. Recordemos, al hablar de los valores normales de la lactato deshidrogenasa, andan alrededor de 105 a 333 unidades internacionales sobre litro. Podemos ver entonces que están muy elevadas y están arriba de 600 unidades internacionales. Al hablar de la bilirrubina está arriba de 1,2 miligramos sobre decilitro. Recordemos por ahí y lo relacionamos con la coloración amarillenta o ictérica. La bilirrubina, ¿verdad? Dicen que la podemos encontrar elevada arriba de 1,2 cuando los valores normales deben de ser por debajo de 1,2 miligramos sobre decilitro. Hablamos de enzimas elevadas. ¿Qué enzimas? Las enzimas hepáticas. Aspartato aminotransferasa, ¿verdad? La aspartato aminotransferasa la encontramos arriba de 70 unidades internacionales cuando los valores normales van de 10 a 41 unidades, ¿verdad? La alanino aminotransferasa a nivel sérico, a nivel de la sangre, está por arriba de 40 unidades internacionales cuando los valores normales son de 5 a 37, ¿verdad? Y la lactato deshidrogenasa, ¿verdad? Encontramos arriba de 600 unidades internacionales, ya habíamos comentado, cuando los valores normales son de 105 a 333 unidades internacionales sobre litro, ¿verdad? Encontramos por ahí bajo recuento plaquetario, ¿verdad? Recordemos por ahí, al hablar del bajo recuento plaquetario, recordemos que las plaquetas, los valores normales van de 150,000 hasta 400,000 unidades por microlitro y podemos nosotros encontrar pues bajo recuento, ¿verdad? Menos de 100,000 en bajo conteo de plaquetas. Valores normales, por aquí es importante que conozcamos cuáles son los valores normales. La bilirrubina, ¿verdad? La bilirrubina, el valor normal va de 0,1 a 1,1, por lo cual debe de estar por debajo de 0,2. Lactato deshidrogenasa, ya lo comentamos, de 105 a 333. Al hablar del gel, está por arriba de 600, por lo cual pues nos sugiere un daño a nivel tisular, a nivel de tejido hepático. Aspartato aminotransferasa sérica, es decir, en la sangre, los valores normales son de 10 a 41, ¿verdad? Recordemos que ahí tiene que ver con el músculo y tiene que ver con el corazón. Y al hablar de la aminotransferasa, los valores normales, ¿verdad? Son de 5 a 37. Recordemos que pues en el HEP se encuentran elevadas, ¿no? Las plaquetas, eso ya también yo lo comenté, los valores normales va de 150,000 a 400,000 y existe en las plaquetas una disminución plaquetaria, ¿verdad? Por debajo de 100,000 por el alto consumo plaquetario, de ahí que existe un bajo recuento plaquetario. Existen dos tipos de clasificación del síndrome de HELP, ¿verdad? Que es la clasificación de Mississippi y la clasificación de Tennessee, que también por ahí en alguna bibliografía se encuentra como la clasificación CIBAI, ¿verdad? Primero, al hablar de la clasificación de Mississippi, encontramos trombocitopenia, bajo recuento plaquetario, en clase 1, menos de 50,000, considerando que los valores son de 150,000 a 400,000, entonces clase 1, menos de 50,000. Clase 2, mayor a 50,000, pero menos de 100,000, ¿verdad? Y clase 3, mayor a 100,000, pero menos de 150,000, ¿verdad? Recordemos por acá, pues encontramos los valores normales de 150,000 hasta 400,000. Existe la presencia de hemólisis y disfunción hepática, ya explicamos por qué, y la lactato deshidrogenasa por arriba de 600,000 unidades internacionales sobre litro, ¿verdad? Considerando los valores normales de 105 a 333. Las enzimas hepáticas elevadas, lo que sugiere daño en el tejido hepático, en cuanto a aspartato aminotransferasa y a la aminotransferasa arriba de 40 unidades internacionales, cuando la aspartato aminotransferasa va de 10 a 41 y la alanino aminotransferasa de 5 a 37.
La clasificación de Tennessee, hablamos por ahí de recuento plaquetario también menor, lactato de deshidrogenasa por arriba de 600 unidades internacionales sobre litro, ¿verdad? Recordemos por aquí, encontramos también otros nombres, ¿verdad? Que se relacionan también con las enzimas hepáticas, que es la transaminasa glutámica oxalacética y la transaminasa glutámica pirúvica, ¿no? En relación a la aspartato aminotransferasa y a la aminotransferasa. Ok, al hablar del síndrome de Hell, incompleto, ¿verdad? Dicen que pues hablamos de cuántos de estos tres se hacen presentes. Cuando es completo, pues están presentes todos, y cuando están incompletos, pues se hacen presente dos, ¿verdad? O a lo mejor uno. ¿Hacia qué se orienta el tratamiento del síndrome de Hell? Primero, prevenir cualquier episodio convulsivo. Ya vimos por ahí en la semaforización que un criterio para considerar una emergencia pues es la presencia de crisis convulsivas, ¿verdad? Otro punto importante del tratamiento, controlar la tensión arterial. ¿Por qué? Porque existe un incremento en las cifras de tensión arterial. Controle los trastornos de la coagulación. ¿Por qué? Porque existe una coagulopatía en los vasos sanguíneos. Control y reposición de volúmenes, la evaluación de la condición materno-fetal y también la interrupción de la gestación, conservando la integridad en el binomio madre-hijo a partir de la semana, arriba de la semana 34 de gestación. Prevención de las convulsiones. Vámonos un poquito a farmacología, ¿verdad? Al hablar de la farmacología, hablamos primero ahorita del primer medicamento, que es el sulfato de magnesio. Al hablar del sulfato de magnesio en el tratamiento del síndrome de Hell, lo utilizamos una impregnación con 4 miligramos de sulfato de magnesio IV diluidos en 250 mililitros de solución glucosada al 5%, ¿verdad? Después establecemos una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos IV por hora, también una solución de glucosa al 5% más 10 ámpulas de sulfato de magnesio de 1 gramo, considerando que la ámpula es de 10 mililitros cada ámpula, ¿verdad? De 100 a 200 miligramos, solución por hora. Utilizamos otro medicamento que es el fenobarbital. Al hablar del fenobarbital, también es utilizado para tratar las convulsiones a dosis de 500 miligramos cada 12 horas, ¿verdad? Y posteriormente, pues se ajusta a 24 horas. Y utilizamos otro medicamento que se conoce por las siglas de FH, que es difenilhidantoína, a dosis de 250 miligramos IV, dosis única, y podemos utilizar 125 miligramos IV cada 8 horas. Recordamos, y aquí es importante por ahí entender que las crisis convulsivas se relacionan con el sistema nervioso. Cuando existe una crisis convulsiva, ¿verdad? Dicen que termina afectando la unidad funcional del cerebro, que es la neurona. Al hablar de una crisis convulsiva, pues termina afectando también a la neurona, y recordemos que la neurona pues no se regenera, ¿verdad? De ahí importante pues evitar a toda costa que se presenten las crisis convulsivas. Ok, efectos del sulfato de magnesio. Al hablar del sulfato de magnesio tiene efectos importantes. Primero, tiene un efecto antihipertensivo, ¿verdad? Tiene una acción calcio antagonista que produce una vasodilatación débil. Recordemos que al existir por ahí la presencia de coágulos en el vaso sanguíneo, pues se disminuye la luz. ¿Y qué buscamos? Buscamos vasodilatar el vaso sanguíneo, que mejore el flujo sanguíneo. Entonces, el sulfato de magnesio pues es útil porque tiene un efecto vasodilatador, ¿verdad? Y también previene las convulsiones. Tiene un efecto antineuroinflamatorio, ¿verdad? A disminuir la activación, en este caso de las células gliales en el sistema nervioso central, que dan soporte a las neuronas. Por aquí es importante, y se protege por ahí a los pies astrocitarios que envuelven al axón. Recordemos que está la neurona, está el nervio y está cubierto, ¿verdad?, por unas vainas de mielina. Encontramos la cabeza y encontramos las raíces que favorecen la sinapsis neuronal, que es la replicación del impulso eléctrico que favorece pues, algunas funciones motoras, ¿verdad? Ok, recordemos por aquí, dicen que al hablar de las neuronas, al hablar por ahí de los astrocitos, pies astrocitarios, etcétera, pues se pueden ver afectados en la preeclampsia. Se genera edema cerebral, y al hablar de edema cerebral también pues existe una alteración vasogénica al hablar de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Que pues termina afectando la presión hidrostática. Recordemos que esta tiene que ver con la retención hídrica, ¿verdad? Y por ende, pues el incremento de la presión arterial y también las convulsiones.
Disminuye la expresión de la acuaporina AQ4 al hablar del canal de los astrocitos que protegen al cerebro del edema vasogénico en neuroinflamación. Por ahí hablamos también de las raíces de la neurona, ¿verdad? Se evitaría, en este caso, el efecto de la presión hidrostática en la absorción de agua que termine afectando a nivel del sistema nervioso. Clasificación CBAI, esto ya habíamos comentado por ahí, un punto importante en la clasificación de Tennessee, ¿no? CBAI, por ahí es un apellido. En 1993 se elaboró los criterios diagnósticos para el síndrome de HELP y hizo esta clasificación en cuanto a la hipertensión. Hipertensión leve, cuando se presenta en un 30%, hipertensión arterial severa en un 50% y ausente, ¿verdad? Por aquí nosotros lo relacionaríamos con las cifras de tensión arterial que por ahí habíamos comentado al inicio en cuanto a la clasificación de la hipertensión. Tratamiento antihipertensivo. Al hablar del tratamiento hipertensivo, ¿verdad? Dicen que nosotros podemos utilizar por ahí hidralazina. La hidralazina dicen que es un medicamento que nos permite pues establecer un mecanismo relajante al hablar del músculo liso, ¿verdad? Al hablar de los vasos sanguíneos en dosis de 5 miligramos, ¿verdad? Por ahí cada 15 a 20 minutos y 20 gramos por hora como máximo. Hablamos también del labetalol y el labetalol que es considerado como un beta bloqueador que tiene como función también relajar los vasos sanguíneos, también disminuye la frecuencia cardíaca y también mejora pues la irrigación sanguínea, ¿verdad? También disminuye la tensión arterial, que también es lo que buscamos, a dosis de 20 a 40 miligramos endovenoso cada 10 a 15 minutos, ¿verdad? Y después se va incrementando la dosis máxima por hora. Hablamos también de otro medicamento considerado como antihipertensivo y bloqueador de canal de calcio, que es el nifedipino, ¿verdad? Dicen que en el nifedipino, por ahí los que han estado en urgencias, dicen que es un medicamento pues, de elección en control de la crisis hipertensiva. Nifedipino sublingual, ¿por qué? Porque abajo de la lengua nosotros tenemos vasos sanguíneos y favorece mucho mejor la absorción del medicamento a dosis de 10 a 20 miligramos vía oral cada 30 minutos y se ajusta a 50 miligramos, ¿verdad? Por ahí en dosis máxima. Y es considerado como un beta bloqueador. Tratamiento general del síndrome de HELP. Bueno, ¿hacia qué se orienta? Se orienta hacia buscar estabilizar a la madre, ¿verdad? También la evaluación del feto. Recordemos que estamos hablando de un binomio. El binomio madre-feto. Determinar también el tiempo óptimo y la vía de resolución. Monitoreo continuo durante el puerperio. Por ahí en alguna clase habíamos hablado también de la importancia de la monitorización hemodinámica que nos va a permitir observar en un instrumento diagnóstico pues situaciones anormales. ¿Para qué? Para que podamos actuar de una forma adecuada. La dexametasona. ¿Por qué se utiliza la dexametasona? Recordemos que existe un proceso inflamatorio a nivel hepático. Al hablar de la dexametasona, pues me favorece disminuir la inflamación, disminuir el edema a dosis de 10 miligramos IV cada 12 horas, favoreciendo la función hepática. Ok, modificar también la adhesión plaquetaria en cuanto a la activación, ¿verdad?, del vaso, modificaciones a nivel de la microvasculatura y endotelio, y también por ahí brindar hemoterapia. Al hablar de hemoterapia, recordemos que hablamos de sangre, pero también hablamos de plasma fresco. Al hablar del plasma fresco, ¿por qué? Porque es rico en factores de coagulación. Recordemos también al hablar de la hemoterapia, pues también si existe un alto consumo de plaquetas, pues también se pretende establecer los límites normales al hablar de estas células sanguíneas. Al hablar del tratamiento, ¿se acuerdan que habíamos comentado que es importante por ahí el conocer las semanas de gestación? Al hablar de la interrupción de la semana de gestación, ¿verdad? Interrupción del embarazo, perdón. Hablamos por ahí de la interrupción arriba de las 34 semanas de gestación, está indicado la interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo dentro de las 24 48 horas después de la evaluación, ¿verdad? Estabilización de la condición materna por tratamiento clínico con corticosteroides en embarazo, ¿verdad? Alrededor de la semana 27, me parece comenta aquí, la semana 27 o 37 semanas de gestación. Tratamiento conservador de más de 48 72 horas puede ser considerado en mujeres embarazadas con menos de 27 semanas de gestación. Luego, entonces, resumamos aquí. Tratamiento conservador, menos de 27 semanas de gestación, ¿verdad? Por ahí, al hablar de considerar
un tratamiento en cuanto a la interrupción del embarazo, ¿verdad? Arriba de la semana 34 de gestación, ¿verdad? Y recordemos que el 70% se diagnostica después de la semana 27 a la 37 semana de gestación. Ok, esto nada más es un cuadro, un pequeño mapa mental al llevar relación con el uso de medicamentos en cuanto a beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, ¿verdad? Por ahí anticonvulsivantes, etcétera, ¿no? Intervenciones de enfermería. Importante, por ahí habíamos comentado que es importante nuestra función enfermera. Al hablar de las intervenciones de enfermería, debemos nosotros de colocar a la paciente en posición semi-Fowler. Recordemos que existe semi-Fowler a 35 grados, ¿verdad? Recordemos que también existe la Fowler a 90 grados, que favorece la función respiratoria, favorece una buena oxigenación y también favorece una respiración adecuada. Habíamos comentado en el anterior slide, importante la monitorización hemodinámica. Hemodinámica, sangre, dinamia, movimiento, que me permite conocer una situación normal o anormal, ¿verdad? A través del electrocardiograma. Electro, ¿por qué? Porque hablamos de ondas positivas y negativas, al hablar por ahí de electrones, ¿verdad? Cardio, porque tiene que ver con el corazón, grafía, una forma gráfica de poder conocer el funcionamiento del corazón, ¿verdad? La tensión arterial, poder estar monitorizando la tensión arterial y la saturación de oxígeno. Recordemos que la saturación de oxígeno también es una herramienta que nos permite poder evaluar alguna condición anormal en cuanto a la presencia de oxígeno en células sanguíneas, específicamente en los glóbulos rojos. Valores normales por arriba del 95%, cuando cae, ¿verdad? Dicen que si estamos nosotros en menores de 90, 88, pues es indicativo de intubación endotraqueal. ¿Por qué? Porque el oxígeno pues no está logrando satisfacer las necesidades o los requerimientos del organismo. Valoración de signos de compromiso neurológico, también cardiovascular, renal y hepático. Habíamos hablado por ahí de la importancia del hígado y también no solo del hígado, sino del corazón y también de los riñones. Canalizar 2 vías de acceso venoso con punzo K18, ¿verdad? Por ahí según protocolos institucionales. Administrar levatiracetam como anticonvulsivo, en goteo también por ahí controlado de sulfato de magnesio, canalizar línea arterial según el protocolo institucional, ¿verdad? Por ahí al hablar de ¿cómo se llama? Del catéter central, por ahí habíamos comentado en algún momento, no sé si lo comenté, la importancia de establecer nuestro PVCímetro para poder conocer pues los valores en cuanto a la presión venosa central. Ok, tomar muestras de laboratorio como hemograma, las pruebas de funcionamiento hepático, específicamente las enzimas hepáticas, lograr observar que vayan disminuyendo. Por ahí pruebas de coagulación, gases arteriales. Dentro de los gases arteriales recordemos que podemos hablar al menos de 4 elementos. Primero, al hablar del pH, ya sea que esté ácido, alcalino, en condición normal. Después encontramos el dióxido de carbono, encontramos el bicarbonato, ¿verdad? Y encontramos por ahí la saturación de oxígeno. Recordemos, al hablar de dióxido de carbono, hablamos de valores normales entre 7,35, 7,45. Hablamos por ahí de, ese es pH. Hablamos por ahí del dióxido de carbono, 35 a 45. Hablamos del bicarbonato, que es de 22 a 24, los valores normales, y la saturación de oxígeno, que debe de estar arriba del 95%. Importante también los valores de la lactato deshidrogenasa, ¿verdad? Ya habíamos comentado que los valores deben de estar de 105 hasta 333 y deben de ir disminuyendo. En el síndrome de HELP pues están arriba de 600. Hemoclasificación y reserva de los hemoderivados, por ahí habíamos hablado de los paquetes globulares, también de los concentrados y también de la aplicación de plasma. Presión arterial invasiva, ¿verdad? Aquí también en cuanto a monitorización hemodinámica invasiva, que nos va a permitir pues observar un mejor funcionamiento hemodinámico. Iniciar la infusión del sulfato de magnesio, esto me lo voy a saltar, eso ya lo había explicado. Administrar medicamentos antihipertensivos, ya vimos también algunos medicamentos antihipertensivos como el nifedipino, que favorece la disminución de la tensión arterial. Por ahí vimos algunos medicamentos como el sulfato de magnesio, que también lleva relación con la vasodilatación y favorece el flujo de sangre. Instalación de monitorización fetal continua,
Valorar también las modificaciones en la frecuencia cardíaca fetal en relación a los valores de 110 a 160 latidos por minuto. Ubicar a la madre también en posición de decúbito lateral izquierdo. Perdón. Preparar a la paciente para cesárea. Instalar por ahí una sonda vesical que favorece también el control de líquidos en cuanto a los que ingresan, en cuanto a los que se eliminan, explicar procedimientos a la paciente, y eso no solo en este caso, recordemos que como enfermeros siempre debemos de explicar los procedimientos a nuestra paciente y proporcionar un ambiente cómodo y también de bienestar. Ok, pues estamos terminando, ¿verdad? Por aquí ya vimos por ahí la importancia de conocer el síndrome de HELP. Yo pues quiero terminar con esta reflexión. En nuestras manos está la vida, y literal, había comentado yo al inicio, debemos de sentirnos orgullosos y orgullosas de poder pues desempeñarnos en esta profesión, que nos debemos de sentir, ¿verdad? Pues realmente halagados de estar desempeñando una función en relación al cuidado con nuestros pacientes y en relación a preservar la vida. Les invito, ¿verdad? Por ahí, colegas, ¿verdad? Compañeros, compañeras, alumnos, alumnas, a que brindemos todos nuestros conocimientos enfermeros y cuidados en lograr la mejoría del binomio madre-hijo, ¿verdad? Debemos de preservar la vida, ¿verdad? Es bien triste cuando una familia se rompe por la muerte de la madre y también la muerte del feto, ¿verdad? Importante capacitarnos, importante conocer condiciones, seguir, ¿verdad? En esta serie de sesiones. ¿Para qué? Para nosotros poder demostrar nuestra nivel de competencia, de cualificación y también de educación que favorezca pues nuestras funciones. Muchas gracias por su atención, ¿verdad? Quedamos a las órdenes y también quedamos en espera pues también de pues otra invitación. Gracias, doctor, y termino. A usted, doctor, muchas gracias por la intervención que acabo de realizar en esta tarde acerca del síndrome de HELP, un tema bastante importante, en donde usted englobó bastantes elementos sobre anatomía y fisiología y que se requiere tener amplios conocimientos también de la farmacología, la fisiopatología y conocer todo el contexto del manejo de dicha patología. Se encuentran abiertos los micrófonos y el espacio del chat por si desean externar alguna duda, pregunta o inquietud hacia el doctor Abra, pueden activar sus micrófonos. Creo que no tenemos preguntas. Con eso terminaríamos la intervención del día de hoy. Ok, espero Sí, haya profesor, sido de buenas tardes. interés. Espero haya sido de Sí, interés profesor, buenas tardes. este Profesor, tema. muy buenas tardes. Buenas Sí. tardes, Ernesto. Te escuchamos. Mi duda es sobre, comentaban desde un principio sobre cuántos mililitros debe tener en la placenta, ¿no? Hablaba ahí el licenciado, el doctor, de que el mínimo son 600 mililitros, ¿no? De la capacidad que tiene la placenta. Hablaba sobre lo que es la preeclampsia. Es una paciente, una embarazadita, tiene menos de los 600 mililitros. ¿Qué se puede ocasionar o algo así? Sí, bueno, aquí puede incluso ocasionar por ahí algún problema funcional en el feto. Recordemos que también al hablar de la disminución del líquido amniótico, que es el que protege al feto, pues debe de estar en condiciones normales. Puede ocasionar una falla funcional en cuanto a su movilidad, en cuanto también a los signos vitales, pueden ser alterados, puede ocurrir por ahí algún sufrimiento fetal que pueda pues también alterar, en este caso, aspectos vitales. Doctor, la pregunta, si una embarazada está, un ejemplo, en 4 meses de embarazo y tiene unos 400 mililitros de líquido amniótico, ¿se puede elevar esa
ese líquido amniótico en la mujer embarazada? Está apagado su micrófono, doctor. Sigue apagado, doctor. Me parece que sigue apagado. Ok, ahora sí. Me Ya, comentabas doctor. que si en una paciente tiene 400 mililitros de líquido amniótico, ¿sí me escuchó? Sí, doctor. Si una paciente tiene un aproximado de, ¿qué diremos?, de 16 semanas de gestación y va se le detecta que tiene 400 mililitros, un ejemplo de líquido amniótico, ¿se puede elevar ese líquido amniótico dentro del vientre de la mujer, de la persona embarazada? Ok, sí, fíjate que se recomienda a la paciente estar en reposo. Por ahí también incrementar el consumo hídrico, ¿verdad? Favorecer en este caso una condición, pues no solo de cuidado, no solo de reposo, sino también una condición adecuada en cuanto a la ingesta de líquidos. También se recomienda por ahí no solo el alto consumo, sino también se puede indicar ¿cómo se llama? Algún manejo de volumen. ¿Para qué? Para favorecer su incremento y eso favorece un mejor término del embarazo. Bueno, doctor, muchas gracias por responder a las preguntas. Con eso terminaríamos las actividades de esta tarde, doctor. Ok. Sí, también otro punto, nada más terminar, doctor. Recordemos que al hablar de líquido amniótico, el líquido amniótico también se puede ir midiendo. Al hablar del volumen aproximado del líquido amniótico va incrementando paulatinamente. Eh, por ahí se puede presentar 400 mililitros entre la 14, la 16ª semana y va llegando a 1 litro alrededor de las últimas semanas del embarazo, sobre la semana 34 a la semana 36 de gestación, el líquido amniótico puede ir incrementando y eso también depende también del cuidado que se tenga de la paciente gestante alrededor de la semana 36, 38 comento que puede presentar alrededor de 1 litro. Por ahí yo había comentado que es importante establecer los valores normales que pueden variar hasta de 400 a 600 mililitros. En el séptimo, en el octavo mes, al hablar del octavo mes, puede llegar, ¿verdad? Al hablar de las 36 semanas de gestación, a acumular 1 litro que se considera dentro de los valores normales. Por ahí comentaba yo hace ratito de que es importante el polidramnios. ¿Por qué? Porque se sale de los límites normales. Estamos hablando de arriba de 1 litro hasta 2 litros y eso pues se relaciona con una sobredistensión y la sobredistensión pues también termina afectando no solo a la madre sino también al hijo en cuanto a la movilidad y a la dinamia o a la mecánica corporal. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Agradecemos a todos por su asistencia el día de hoy. A nombre de la Secretaría de Educación Pública y Sistema Nacional de Competencias, también en este caso a la Unión Nacional de los Trabajadores de la Salud por México, les damos las gracias. En un momento, doctor, le hacemos llegar su constancia de participación, no lo proyectamos en el espacio por la confidencialidad de sus datos, pero en un momento se lo entregamos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias, doctor. Saludos y nos vemos en la próxima Gracias, intervención. doctor.